5 de la mañana nos acostamos a las 10 de la noche y no paramos. Y es muy interesante porque en las primeras ocasiones eso fue difícil para ellas, de que, oh, alguien me está sirviendo, un varón me está sirviendo, porque es lo contrario en la cultura, ¿verdad? Allá en México, especialmente en el sur, los hombres no entran a la cocina sino para tomar el cafecito y salir, ¿verdad? O coger algo de la olla y salir. Pero aquí fue lo contrario. Y es bonito porque terminamos expresándole el aprecio a ellas, honrándolas, amándolas de esa manera. Lo lindo es que los hombres dentro de la cocina nos divertimos mucho. Eso sí. Y ahora muchos hombres avisan con tiempo y dicen: hey, téngame en cuenta, yo quiero estar. Los primeros días, los primeros retiros fue difícil, pero esta vez sí, ya ahora es más fácil, ya todos quieren estar ahí. Pues quería compartirles algo, en parte de mi vida, pero también algo en lo cual el Señor me ha estado hablando últimamente, y tiene que ver en parte con el propósito de la vida. Cuando yo acepté al Señor fue hace mucho tiempo, y tenía yo 15 años y eso hace 42 años, entonces ya pueden sumar rápidamente y pueden saber cuál es mi edad. Un amigo, cuando le preguntaban: ¿qué edad tienes? No, ¿en qué año naciste? Y él contestaba: yo nací en el año 1900, no les importa. Pero ustedes ya saben, soy del 60, modelo 60. También fui modelo, último modelo, Yo fui último modelo también, modelo del año. Pero entonces, era una época quizás como la de muchos adolescentes, quizás. Pero también llegando a la época de adulto me doy cuenta que es algo que no termina, en el sentido en que nos preguntamos: ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine a este mundo? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué de alguna manera Dios permitió que naciera en esta familia y no en aquella familia, verdad? Y una pregunta también más allá, que es: ¿quién soy yo? Estas preguntas comencé yo a hacerlas a los 13 años o a los 14 años, y comencé a interesarme en cuál era el propósito de mi existencia. Es una pregunta que el hombre y la mujer a través de la historia lo han hecho siempre. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Tiene sentido la vida? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Te has hecho esa pregunta antes? ¿Cuál es ese sentido? ¿Para dónde vamos? Cuando tenía más o menos 14 años, estaba en el colegio, y un lunes, recuerdo muy bien, un lunes entra el director del colegio con una cara larga y dice: muchachos, vengo a darles una noticia que no es buena. Este fin de semana su amigo y compañero de clases murió en un accidente, y era pues alguien cercano a todos, y nadie dijo nada, todo el mundo quedó callado. Son de esas noticias que cuando uno recibe le impactan tanto que uno queda mudo. Y él salió y quedó con nosotros el profesor de inglés, que era el profesor de ese momento, y el profesor de inglés dijo algo muy interesante, que eso me inquietó todavía más, y lo que él dijo es: bueno, todos vamos a morir, y la vida no es sino una carrera hacia la muerte.
Unos llegan antes, otros llegan después. Y este mensaje quedó aquí y me daba muchas vueltas en la cabeza, porque comencé yo a entender que la vida no tenía propósito. Comencé yo a sentir que no valía la pena vivir, especialmente porque pues en mi hogar no era un hogar funcional, era un hogar disfuncional. Entonces, ¿qué sentido tenía vivir? Si todos hemos de morir tarde o temprano, pues acabemos con el sufrimiento pronto y vámonos, ¿no? Ese es un pensamiento existencialista. Estando en ese proceso, un tío mío me invita a su casa en otra ciudad y pasé con él las vacaciones de mitad de año, casi un mes. Y él tuvo un acercamiento muy interesante conmigo, porque me escuchaba mucho y como yo tenía muchas preguntas, yo le hacía preguntas, y le hacía preguntas, y le hacía preguntas, y le hacía preguntas, y él le respondía. Pero él no decía, yo pienso que, sino que él era un tío cristiano. Entonces me decía, déjame ver qué dice Dios a través de la Biblia. Y a mí me sorprendió que para cada pregunta que yo le tenía, él me tenía una respuesta. Y decía, la Biblia dice algo respecto a esto, a ver si eso es lo que estás preguntando. Y pues pasábamos largas horas después de la cena hablando. Llega el momento en que él dice, pero hay algo más. Y no es solamente responder estas preguntas, tu pregunta es todavía más allá. Y tu pregunta, en el fondo, tiene que ver, en el propósito de tu existencia, eso tiene que ver con Dios. Porque Dios fue el que en últimas decidió que tú vinieras a este mundo, en este año, con esta familia, en este país, con esta nacionalidad, con estos hermanos. Me dijo, por encima de todo eso, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero el primer propósito es que tú conozcas a Dios. Y yo quedé como, ¿qué es eso? Y comenzó a explicarme poco a poco qué tenía que ver mi vida, mis preguntas de existencia acerca de Dios. Llegó el momento en que sentí muy de cerca a Dios a través de estas conversaciones, a través de estudiar junto con Él la Biblia. Y llega el momento en que me hace la invitación y me dice, vamos, entrega tu vida a Dios. Ese es el mayor propósito que vas a tener en tu vida. Y yo lo hice y comencé a relacionarme con Él. Comencé a relacionarme de una manera diferente. Dios era alguien lejano, casi como en inglés dicen el landlord, ¿no? Alguien que sí tiene mucho poder, pero está allá y no está aquí, ni siquiera sabe cuáles son mis problemas. Y comencé a sentirlo diferente. Comencé a sentir, no, Dios está cercano, Dios se preocupa por mí, Dios me conoce. Y luego lo confirmó más adelante en un salmo hermosísimo, que dice que Dios a todos nosotros nos conoció desde el momento en que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra mamá. Y dice que todas nuestras características físicas y de personalidad ya estaban escritos en el libro de la vida. Y saber esto es reconocer que no es un Dios ajeno a nosotros, sino es un Dios cercano a nosotros. A partir de entonces comencé a tener un nuevo propósito en la vida. Y uno era relacionarme con Él. Saber también que no estoy de paso por este mundo. Soy un peregrino en el mundo, pero no fue algo fortuito, no fue algo al azar.
donde, como cualquier otro ser viviente, aparte de los humanos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, sino que, aunque eso suceda en la parte biológica, el espíritu lo trasciende, y eso es lo que importa. Pero también me llevó a tener una vida de trascendencia y a decir: Dios, ¿cuál entonces es el propósito de mi vida más allá de ello? Él me enseñó que era amar a Dios y amar a las demás personas, pero también me enseñó que era responder a un llamado. Y si se dan cuenta, cuando Jesús llama a cada uno de sus discípulos y dice: ven y sígueme, ese mismo llamado Jesús lo hace hoy. Él no es ajeno a nosotros. Él también quiere mostrarnos su propósito en nosotros, para que tengamos una vida de trascendencia, para que nuestra vida no sea fortuita, sino que seamos peregrinos en este mundo, pero que podamos impactar el mundo también, impactar a las personas que están a nuestro alrededor. Y el amar a Dios y amar a los demás, eso es lo que hace que tengamos impacto en el mundo. El Señor que vino como profesor de música de estos jóvenes, le dije: gracias, tú estás impactando a estos jóvenes. ¿Qué lo está haciendo? Está invirtiendo en la vida de ellos, les está dando un propósito, les está levantando su autoestima, les está dando un gran sentido de valor. Me dice: hoy es el primer día que algunos de los chicos tocaron el violín y lo hicieron bien. Esos chicos en este momento se sienten muy contentos, ¿verdad? Y no sabemos. Puede ser el comienzo para algunos de ellos para llegar a ser grandes músicos, para dejar un legado a la humanidad con una composición, para transformar a otros jóvenes cuando ellos sean adultos, porque lo hicieron en ellos. Y eso es servicio. Y eso fue lo que, en un sentido, Dios me dio a mí el llamado a seguir a Dios y también llamado a servirlo. Ahora, dentro del concepto general que tenemos de misionero, es alguien que se va y allá hace un trabajo religioso, ¿verdad? Pero en el concepto de las Escrituras, el misionero es que tiene una misión de Dios para cumplir en el lugar donde esté. Puede ser en su mismo hogar, puede ser en su trabajo, puede ser en su comunidad, y no necesita irse lejos. ¿Quiénes de aquí son inmigrantes? Todos, ¿verdad? En un sentido, somos como inmigrantes de este mundo, porque estamos de paso. No pertenecemos aquí, pertenecemos al cielo. Tenemos un pasaporte para las autoridades y que podamos... Pero nuestro pasaporte tiene una fotografía de nosotros, y en cambio de este país, de Estados Unidos, dice Reino de los Cielos. La firma del oficial de inmigración no es del oficial de inmigración, es de Dios mismo. Y Él puso su firma sobre nosotros. Ya estamos identificados, tenemos una nueva identidad. Es interesante que, viendo la historia, el hombre y la mujer siempre han sido inmigrantes. Por muchas razones. Por aventura, ¿no? Descubrir nuevos horizontes, saber qué hay detrás de esas montañas, saber qué hay al otro lado del océano, encontrar una isla y
y es ese anhelo de ir y conquistar, ¿no? Otros han sido por hambrunas, y hay gente que ha tenido que huir básicamente de sus países porque hay hambre. Y eso lo vemos ahora mucho con refugiados, ¿no? Aunque muchos de ellos también son refugiados políticos. Pero ahí en las Escrituras una historia muy interesante de unos refugiados, que es de la historia del libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Y está Naomi y su esposo, junto con sus hijos, salen de Belén y se van a otro país porque había hambre en Belén. Más tarde regresan. Pensemos en nuestros antepasados. Yo me puse a pensar, mis abuelos de alguna manera fueron inmigrantes. Ellos vivían en el campo, migraron a la ciudad. Hoy en día, en estos conflictos internos de los países donde la gente tiene que huir para salvar sus vidas, a ellos los llaman desplazados, porque no han salido de su país, están en su propio país, pero han tenido que salir. Pero en un sentido son migrantes. Las guerras hacen que la gente huya. Los desastres naturales también. En Oaxaca hay uno de los pueblitos cerca al mar, sufrió bastante y prácticamente el mar entró y no salió. Entonces tienen agua en las casas y ya tienen que emigrar de ahí, tienen que buscar otro lugar porque el mar ya se adueñó de sus tierras. Esos son inmigrantes en un sentido. ¿Sabían ustedes que hay una carta especial para los migrantes que está en la Biblia? ¿Sabían eso? ¿Sí sabían? ¿No? ¿Alguien quiere adivinar cuál es esa carta a los migrantes? Es la primera carta del apóstol San Pedro. Él se la escribe a personas que están en esta condición. Los llama Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la provisión de Dios Padre. En aquel tiempo, muchos cristianos tuvieron que huir. Y tuvieron que huir porque hubo persecución. Y se convirtieron en inmigrantes. Y tuvieron que ir a otros países donde no hablaban la misma lengua, donde los miraban raro porque no vestían igual, donde querían aprovecharse de ellos porque sabían que eran más frágiles, donde quedaban desconectados de sus familias. Y obviamente en ese tiempo no habían correos electrónicos y no había WhatsApp, ni teléfonos, ni nada de eso. Entonces, una persona de esas salía y si no podía regresar, jamás podía comunicarse con su familia. Ni su familia iba a volver a saber si estaba vivo o no. Nosotros hoy sí tenemos esa facilidad. Condiciones de abuso, condiciones de hambre, condiciones de vivir donde les tocara vivir con tal de sobrevivir, condiciones de hacer cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir y mantener a sus familias. Y Pedro, sabiendo que existía este grupo de personas que habían salido, decide escribirles esta carta. Entonces, esta carta es para inmigrantes y tiene muchas cosas que decirnos a nosotros, porque en mucho sentido nos vamos a identificar mucho con ellos, ¿o no? Quizás nuestros hijos no se identifiquen tanto porque ellos crecieron aquí y se adaptaron más rápido y entendieron más el sistema y tienen un mejor lenguaje, pero los que llegamos sabemos que no fue fácil, ¿verdad?
Y para muchos no sigue siendo fácil. Lo primero que Pedro les dice es que son elegidos. Los elegidos que están dispersos en todas estas regiones y fueron elegidos por Dios a través del Espíritu Santo, y que les da un propósito. Y el propósito, dice, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Fíjense lo interesante. Otra vez volvemos a el propósito de la vida. Este grupo de personas dispersas que perdieron contacto con sus familias, que son abusados por autoridades, que son abusados por otras personas, que tienen tantas dificultades para adaptarse, viviendo muchos de ellos en pobreza. Pedro les dice, pero hay un propósito en ello, y ustedes tienen un propósito más grande. Por haber sido elegidos, fueron elegidos para obedecer a Jesucristo y para ser redimidos por su sangre, salvos por su sangre. Esto es interesante porque también estaban en un mundo que era el mundo romano, donde la gente tenía que considerar al César como Dios, y tenían era que obedecer al César. Y aquí Pedro les está diciendo, ese no es el propósito de sus vidas, obedecer al sistema. El propósito de sus vidas es obedecer a Cristo. El propósito de sus vidas es llegar a ser salvos. Y eso da sentido a tu vida. No importa las condiciones en que estés viviendo en este mundo. Recuerden que somos peregrinos nada más. Estamos de paso. Pero en esa experiencia, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que le obedezcamos a Él. Y Dios quiere salvarnos, ser redimidos, ser liberados. Aunque las condiciones sean adversas. Y eso me hace pensar en muchas personas, quizás lo he visto muy claramente, en las personas que están en la cárcel y llegan a conocer a Dios, y de alguna manera Dios les inunda su corazón y ellos se sienten totalmente libres a pesar de que están en la cárcel, y dicen, me siento más libre que si estuviera afuera. Pero eso tiene que ver con la redención, eso tiene que ver con ser liberados, eso tiene que ver con ser salvos. Ellos también se hacían las mismas preguntas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el mejor lugar donde debo vivir? ¿Qué va a pasar con los que se quedaron atrás? ¿Será que algún día puedo regresar? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuál es el propósito de mi vida en este nuevo país donde vivo? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Son preguntas que también nosotros nos hacemos muy a menudo. Pedro quiere insistir en la identidad de ellos. No eres alguien por tu nacionalidad, no eres alguien por la familia donde vienes. Claro, eso es importante. No eres alguien por lo que tienes. Eso es lo que la cultura nos invita, ¿no? Sé feliz y toma Coca-Cola. Juega loto y ya no tienes que trabajar. Y
la gente te va a reconocer y hasta vas a tener muchas conquistas. Pero en el plan de Dios es diferente, porque Dios quiere es que tengamos muy en claro quiénes somos nosotros. Y parte de tener en claro quiénes somos nosotros es nuestra conexión con Él. Entonces, muchos pasajes de las Escrituras en la Biblia es Dios convenciéndonos de quiénes somos nosotros. Y lo primero que dice es que somos elegidos, que somos amados por Dios, que Él nos tiene en cuenta, que Él está cerca de nosotros. Y luego Pedro escribe estos versos tan lindos, que inclusive hay muchas composiciones musicales acerca de esto. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido la misericordia de Dios. Dice: les ruego como extranjeros, y eso es lo que somos, ¿no? Somos extranjeros y peregrinos en este mundo, que vivan una vida digna de Dios. Entonces aquí les da ese nuevo propósito y les dice quiénes son. Son pueblo especial, son linaje escogido, como si fuéramos una sola familia y pertenecemos a Él. Luego les dice: somos como si fuéramos sacerdotes, en el sentido en que estamos ya muy cerca a Dios. Somos una nación santa, y ese es el verdadero significado de ser santo, apartados para Dios. Somos un pueblo que le pertenece a Él. En un sentido, Él es nuestro dueño, pero felizmente nuestro dueño, porque es una relación de amor, no es una relación de abuso. Y dice: ¿para qué? Para que lo amen, proclamando las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahí en adelante, la carta tiene temas muy interesantes. Uno, la familia. Entonces, habla a la familia, le habla a las esposas, le habla a los esposos, le habla a los hijos, le habla a los ancianos. ¿Y por qué le habla a la familia? Es muy fácil. Cuando somos extranjeros, perdemos mucho del apoyo de la familia, porque quedaron allá, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposa y yo estamos los dos solamente, y no tenemos a la abuela cerca, no tenemos al tío que nos apoye en determinada cosa, y eso se llama la familia extendida. No está. Es difícil vivir sin familia extendida. Claro, yo sé que todos tenemos problemas con la familia extendida, ¿no? Y el cuñado que no me gusta, y la suegra que tampoco, o así, ¿no? Pero quitas esas personas de la familia y sufres más. Y los hijos necesitan esa conexión. Pues Pedro dice: como sé que ustedes no tienen familia, tengo que hacerles una familia extendida, tengo que hacerles una recomendación muy especial para la familia nuclear. Otro tema que trata esta carta: el sufrimiento. Y habla del sufrimiento
en una forma muy especial, diciendo, en un sentido es necesario el sufrimiento, pero ese sufrimiento les va a llevar a tener una fe más sólida. Y todos queremos evitar el sufrimiento, ¿verdad? Ay, no, yo no quiero eso. Pero tampoco somos masoquistas diciendo, ay, sí, que me duela, ¿verdad? Tampoco. Pero detrás de ello hay un propósito. Y uno de los tantos propósitos es que nos acerque a Dios y nuestra confianza en Dios sea todavía más fuerte. Pues Pedro aprovecha para decirles, fíjate, están sufriendo, yo lo sé, porque él también estaba sufriendo en carne propia, el mismo Pedro, pero tiene un propósito. Otro de los temas es de apartarse del mal. En todas las épocas de la historia del hombre ha existido esta tendencia a aprovecharse del otro, a quitarle lo que no es de uno, ¿verdad? A sacar ventaja, y eso nos lleva a hacer el mal. Y Pedro les dice, no, ustedes no, porque como ustedes son un pueblo santo y un pueblo especial, elegido por Dios, no necesitan de eso. Su confianza está en Dios. Su confianza no está en el poder o el dinero que adquieran fuera de esta relación. Otro tema, fe y esperanza. Y yo sé que para nuestro pueblo hispano en Estados Unidos hay un cierto tipo de desesperanza, especialmente por la nueva situación migratoria que estamos viviendo. Y Pedro muestra lo contrario y dice, recuerden que nuestra fe y nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es el que nos mantiene, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos va a hacer llegar victoriosos y no derrotados. Habla de la importancia de la oración y la caridad, de mantener esa relación al mismo tiempo con Dios muy cercana, que se da también a través de la oración, pero esa relación de hermandad y de amor a través de la caridad, con las personas que nos rodeen, con las personas que necesiten. Eso es esencial. Aunque nosotros estemos sufriendo, aunque nosotros seamos los necesitados, Dios nos las da lo suficiente, tanto emocionalmente como económicamente, para apoyar a otros. Y eso muchos de nosotros lo hemos vivido. Estoy seguro de eso. Pedro termina con una frase muy impresionante en la carta, porque ya en su despedida dice, a Jesucristo sea la gloria, el honor, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Y uno dice, bueno, eso suena como una oración simple y sencilla, pero es demasiado profunda. Y digo demasiado profunda por lo que les comenté al comienzo. Estaban dentro del imperio romano y la gente tenía que adorar al César. El César era un dios y había estatuas del César por todas partes. En otro sentido, lo que la cultura y las leyes dictaban era la gloria, el poder, el honor y el imperio sean al César. Y aquí Pedro lo cambia y le dice, no, nada de eso es al César, todo es de Jesucristo. Jesucristo está por encima del César, porque Él es Dios.
la gloria, el poder y el honor no son para Dios, son para las corporaciones, son para las multinacionales, son para ciertas personas, inclusive de farándula, que son muy famosos. Y nos dice, nada de eso es para ellos, todo es para Jesucristo. Eso fue algo subversivo, escribirlo. Quizás por eso mataron a Pedro. Encontraron ese escrito y dicen, oh, mátenlo. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? ¿Ante quién nos estamos arrodillando? ¿Ante quién le estamos dando la honra, el honor y la lealtad? El propósito de la vida en medio del mundo en que vivimos tiene que ver con acercarnos a Dios, tiene que ver con reconocer que Jesucristo es Dios, pero tiene que ver con que Él nos salve también. La invitación es para todos, y así lo hizo Jesús, y lo sigue haciendo a través de la historia. Dios quiere que seamos salvos, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos una relación cercana a Él, esa es la voluntad de Dios. Permítanme orar. Vamos a orar por nuestro pueblo hispano, pero también vamos a orar por este grupo tan hermoso. Nuestro Dios y Padre Santo, cuando pensamos en nuestras vidas y el hecho de que hemos salido de nuestra cultura, hemos sido desenraizados y trasplantados a un nuevo lugar y a una nueva cultura, batallamos mucho. No reconocemos de pronto el suelo, no reconocemos los vientos, no reconocemos el agua que riega nuestras vidas, pero Tú has llegado a ser diferente y nos has permitido darnos una nueva identidad, una oportunidad hermosa, Señor, de llegar a conocerte y de ser salvos por ti. Nos has dado una comunidad nueva que quizás no es nuestra familia extendida, pero personas tan cercanas que llegan a ser como si fueran nuestra familia, en quienes confiamos, con quienes compartimos y a quienes amamos. Te damos gracias por esto. Nosotros recibimos esta palabra hoy, Señor, pensando que Tú eres el todo para nosotros y en ti dependemos y Tú nos sustentas. Acércanos más a ti, Señor. Danos ese toque especial en nuestra vida, donde podamos sentirte en nuestro corazón y saber que no estamos solos ni caminamos solos. Oramos por nuestras familias extendidas, aquí si lo hay o allá también que quedaron atrás. Que nos permitas en algún momento expresarles a ellos también nuestro amor, pero también sentir de ellos el amor que nos proveen. Nosotros expresamos nuestra gratitud
A lo mejor el Señor te está hablando a ti, a tu corazón. Nosotros, cada uno estaremos viviendo circunstancias diferentes en la vida, pero donde quiera que tú te encuentres y en cualquier momento de vida que estés viviendo, el Señor te está invitando. En las Escrituras hay un bello pasaje donde el Señor dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, abre su puerta, yo entraré, cenaré con él, con ella, y ella o él conmigo. Es un mensaje para ti el día de hoy. Creer en el Señor no es creer en religiones. Creer en el Señor es entregarle nuestra vida y nuestro corazón para que el Señor entre y allí viva y allí seamos transformados completa y totalmente. Entonces, en esta mañana en que celebramos el aniversario de esta congregación, esa es la invitación del Señor para ti. Y si alguien quiere abrir su puerta y decirle al Señor: Señor, yo quiero que entres. Yo a lo mejor no entiendo muchas cosas. Nosotros estábamos muy jovencitos cuando hicimos esto y a lo mejor no entendíamos muchas cosas, pero el Señor ha sido fiel y ha caminado con nosotros todos estos años. Si tú necesitas orar con alguien, puedes levantar tu mano. Aquí tenemos los hermanos las hermanas que están atrás, y acércate con confianza y pide oración por ti. No te dé vergüenza, no te dé pena, estamos en familia. Entonces vamos a guardar silencio y vamos a esperar a ver al Señor qué quiere decir en el fondo de nuestro corazón. Por favor, inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración en el corazón. Y si alguien se siente movido a recibir oración, allá las hermanas están esperándote para hacerlo.